El doctor José Luis Hernández Sánchez. Especialista en sistemas de inteligencia artificial, antilavado de dinero y sistemas anticorrupción. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional durante los cuales ha realizado actividades en el sector público, privado y de investigación académica. Fue Legal Advisor Subject Matter Expert para el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos en México y Chief Compliance Officer en el sector de transmisores de dinero. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Actualmente, es socio fundador de la empresa White Box Project. Por favor, recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias, gracias, buenas noches o tardes a todos. Y bueno, ¿quién de aquí es abogado? Entremos en materia. ¿Quién de aquí estudió Derecho o es abogado? Porque esta parte de la exposición es para el tema de la responsabilidad algorítmica. Seguramente los abogados recordarán sus clases de Derecho Civil, de Penal o de Obligaciones, en donde las escuelas de Derecho nos ayudan a entender esto, ¿verdad? Creo que una habilidad que desarrolla el abogado es poder saber quién es responsable o no de una conducta o de un hecho ilícito. Eso es indispensable, aparte de saber cobrar, ¿verdad? Porque también aquí hay otro tema interesante en los abogados. Pero la responsabilidad es un elemento que se enseña en las escuelas de Derecho y que de pronto con la inteligencia artificial pareciera que está generando un choque conceptual o por lo menos una zona de penumbra en donde no queda clara la teoría de la responsabilidad que las escuelas de Derecho están enseñando actualmente. Por una razón principal, porque la inteligencia artificial que estamos usando actualmente es una inteligencia artificial en la que las personas no participan. Fíjense lo que estoy diciendo. Hay un tipo de inteligencia artificial que actualmente se está usando en donde las personas no participan, pero dirán ustedes, ¿cómo no participan las personas si son las personas las que crean la inteligencia artificial? Y luego la segunda pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el abogado, el juez o el fiscal en un caso de inteligencia artificial donde se da una responsabilidad y resulta que no hay una persona que participa en ese hecho ilícito? ¿Qué es lo que va a hacer ese fiscal, lo que va a hacer esa persona o el propio abogado de la empresa? Pensemos en el abogado de la empresa, ¿hacia dónde va a llevar esto? Y es un tema muy reciente que se está discutiendo en muchas partes del mundo porque no había un tipo de inteligencia artificial como la que hoy estamos usando, que tiene que ver con el uso de deep learning, de redes neuronales profundas, redes neuronales convolucionales, que aprenden del ambiente, del entorno de las bases de datos y pueden tomar decisiones sin intervención de los seres humanos. Y esto lo encontramos en el sector del transporte, en el sector de la educación, en el sector de la medicina, en el sector de estos aviones que cruzan el Atlántico y donde el ser humano solamente controla el avión 5 minutos. No los quiero asustar, ¿verdad? Por si alguien va a viajar a París o a Madrid, el avión solamente lo controla el piloto 5 minutos. Es decir, 2,5 al despegar y 2,5 al aterrizar. Y dirían ustedes, entonces, ¿qué pasa si el avión cae en el mar? ¿Quién es el responsable de esto? Pues por lo menos moralmente sería un poco irresponsable hacer responsables a los pilotos, por lo menos moralmente, porque hay una polémica en donde el derecho queda en una zona de penumbra por este tipo de algoritmos de inteligencia artificial que estamos usando en muchas actividades del ser humano. Y no es para asustarlos, porque yo también me dedico a hacer actividades en una empresa
en donde la propia empresa tendría la responsabilidad de usar este tipo de algoritmos, ¿no? Es algo preocupante, sí, pero no es para asustarnos. Al contrario, es para entender el derecho, o la nueva forma de entender el derecho, y la forma también de cómo usar el compliance y la inteligencia artificial en las empresas y en los gobiernos. Y es para generar también reflexiones sobre el tipo de responsabilidad que deberían de estudiar los estudiantes en las escuelas de derecho. Aquí agradecemos al Tecnológico de Monterrey su hospitalidad y por eso también llevarlo al tema de los estudiantes de derecho. Y si hay aquí alguien de la carrera de derecho, pues pregúntenle a sus maestros qué es la responsabilidad algorítmica, a ver si logra llevarlos por este camino. Porque resulta que la responsabilidad tradicional siempre ha estado en manos de los seres humanos. Hay algo que se llama responsabilidad por capacidades, es decir, nosotros tenemos habilidades y capacidades y somos responsables de esas habilidades y capacidades. Si yo uso mi fuerza para dañar a alguien o uso mi inteligencia para manipular a alguien, pues se me hace responsable por mis capacidades. Si yo uso, por ejemplo, a un tercero y lo manipulo, también soy responsable de estas capacidades. Esa responsabilidad está clara en la norma jurídica. Otro tipo de responsabilidad que se genera es la responsabilidad por causas o causalista. Es decir, hay un animal, soy dueño de un perro, muerde este perro a otra persona, yo soy el responsable, no el perro. Hay un árbol que se cae y a lo mejor me correspondía a mí avisar, yo soy responsable de este hecho natural. Y también soy responsable del uso de una máquina cuando está bajo mi voluntad y mi libre albedrío. Pero ¿qué pasaría si yo uso un auto autónomo y ese auto autónomo tiene una regla que dice, fíjense, esta es una norma que está en México vigente, una norma oficial mexicana para los autos autónomos. Y dice la norma, los ocupantes humanos solo son pasajeros y no pueden tomar el control del vehículo. Nunca deben tomar el control del vehículo. Dirían ustedes, ¿lo leyó mal? A ver, si usted es responsable de su vehículo, porque usted lo trae bajo su voluntad, usted lo encendió y todo, ¿verdad? La regla actual es esa. Pero escuche esta regla, dice, los ocupantes humanos son solo pasajeros y nunca deben involucrarse en la conducción del vehículo. ¿Qué opina de eso? Es algo que no queda muy claro, ¿verdad? Y si fuera la regla de tránsito y hubiera un accidente, pues entonces, ¿quién le corresponde la responsabilidad? ¿A la máquina? ¿Al desarrollador? ¿A usted que lo compró? ¿A la agencia? ¿No? Y este tipo de reflexiones se están dando en todo el mundo para delimitar un nuevo tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad algorítmica, en casos muy específicos en donde el ser humano no tiene el control. ¿Y qué tipo de inteligencia artificial es esta? ¿Y por qué hasta ahorita? ¿No? Porque también estaban comentando los anteriores ponentes pues que la inteligencia artificial no es de hoy, no es algo que se genera hoy, sino que fue evolucionando por lo menos de los años 50 del siglo pasado para acá. ¿Cuál es la diferencia o cómo podemos ubicar el tipo de inteligencia artificial? Que creo que es el mensaje principal para ustedes, además para los abogados, de la responsabilidad algorítmica. Podemos hacer una división, y aquí los ingenieros a lo mejor se van a molestar, pero podemos hacer una división de dos tipos de responsabilidad. Perdón, de dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial tradicional, que se usó durante todo el siglo XX, basada en la lógica aristotélica, la lógica que aprendimos en la escuela, en la preparatoria, y la inteligencia artificial basada en las redes neuronales, en la biología, en la forma en cómo funciona nuestro cerebro. Pero ahora hay un tipo de inteligencia artificial adicional que es avanzada y que crea conceptos y genera conocimiento. Y eso no existía antes. Y es la inteligencia artificial que está generando la responsabilidad algorítmica y está también produciendo casos problemáticos para la industria.
¿Y cómo participar dentro de una universidad y cómo generar esto dentro de nuestro entorno como personas? ¿Cómo podríamos lograr hacer esto? Pues los organismos internacionales, los abogados, los filósofos, los ingenieros, han generado principios básicos de operación de este tipo de inteligencia artificial que deben de tener presente cada uno de nosotros. Una regla principal es que a mayor autonomía, mayor supervisión humana y mayor control. Esa es la regla principal. Pero ¿quién va a controlar esto? ¿O cómo lo voy a hacer? Necesitamos entonces un supervisor, y ese supervisor es un supervisor humano. La inteligencia artificial avanzada requiere entonces un supervisor humano, reglas específicas y conocer los tipos de inteligencia artificial. Entonces, si yo estoy en un tipo de inteligencia artificial tradicional, ¿impacta derechos humanos? No, no impacta, porque está controlada por el propio ser humano. Pero si estoy utilizando un tipo de inteligencia artificial avanzada, donde se está generando el uso de redes neuronales convolucionales profundas, ahí sí hay una preocupación de las personas, de los gobiernos, y la regla entonces es aprender los tipos de inteligencia artificial, el supervisor humano y otro tipo de mecanismo que es la medición o gestión de riesgos. Eso no les corresponde a ustedes, si no están en una empresa, les corresponde a los empresarios, a los gobiernos, a generar políticas públicas para supervisión de la gestión de riesgos y aplicar estándares internacionales. Y nos lleva a la regulación, ¿no? ¿Necesitamos o no regulación en inteligencia artificial? Yo les diría que por el momento los estándares internacionales de las normas ISO, de las normas de la IEEE son suficientes para regular la inteligencia artificial. No requerimos ahorita una norma de derecho duro, salvo que sea para aplicar, por ejemplo, política pública, ¿verdad? El uso de inteligencia artificial en los gobiernos para contrataciones, para política pública, para generar programas sociales o llevar la distribución de programas sociales a determinadas personas. Aquí sí hay que poner las reglas del juego. Pero en el sector privado, en el sector empresarial, en donde está generando la innovación, hay estándares muy interesantes que se pueden aplicar y que están siendo utilizados por muchas empresas. Para concluir esta reflexión, yo quisiera llevarlos ahora al tema de la ética y de la inteligencia artificial. Hay un concepto que también surge que se llama la algorética. ¿Alguien ha escuchado esto de la algorética? También es algo raro, ¿verdad? Porque nos enseñaron en la escuela la ética, los algoritmos algunos, pero esto de la algorética, pues ¿qué es eso? Desde 2018, un autor italiano empezó a hacer la reflexión sobre cómo era necesario medir el cumplimiento ético de los algoritmos, cómo generar el cumplimiento ético a través de los algoritmos y hacer también que esto fuera pues, con elementos éticos de los seres humanos. Y hay otro concepto que es la algocracia. La democracia la entiendo, pero la algocracia, ¿qué es? ¿Qué sería la algocracia? Y es otro concepto que está generándose. Entonces, es inteligencia artificial generativa, es algocracia, es un conjunto de elementos que debemos de traer en la mente. Y eso de la algocracia es el uso de los algoritmos para generar poder. El Kratos, ¿no? Tiene que ver con el poder de los algoritmos. Una sociedad controlada por los algoritmos no es una sociedad que debe de existir. Necesitamos los seres humanos construir los algoritmos, pero con bases y principios éticos. Y bueno, pues yo les agradezco la atención, es el mensaje, ¿no? Acérquense a la tecnología, acérquense a la inteligencia artificial, pero de un enfoque ético. Lleven esto a sus aulas, los que son maestros, a sus empresas, los que son empresarios, y también al gobierno, los que son servidores públicos, porque el uso de la inteligencia artificial va a seguir y va a permanecer por muchos años. Les agradezco mucho.